Good morning. Buenos días. Very good. It is so good to see you once again Es tan bueno verles otra vez and to meet new students. If you're in your first year, would you raise your hand? y también conocer a los nuevos alumnos. Los de primer año, ¿podrían levantar sus manos? Los de primer año Oh, okay, right here, up close. están aquí cerquita, muy bien. Well, I'm glad to meet you, Pues- especially. Es mucho gusto en conocerles también a ustedes. I bring you greetings from my home church, Les traigo saludos de nuestra iglesia ya en casa, Grace Bible Church la iglesia Grace Bible, in Olive Branch, Mississippi, allá en Olive Branch, Mississippi. from our pastor, Brother Brian Daniels, Y de parte de nuestro pastor, el hermano Brian Daniels. and from many of our members who love you so much. Y de parte de muchos de la membresía que les aman tanto. They are jealous of me Ellos me tienen for envidia being here with you por estar aquí con ustedes, while they're stuck in the cold up in the United States. mientras ellos están allá atorados con todo el frío intenso que hay en Estados Unidos ahorita. It's been a joy to enjoy this weather. Y es un verdadero disfrute el poder gozar de este clima aquí. Our subject, as has already been introduced to you this year, Nuestro tema, como ya se les ha mencionado, el tema de este año, is Paul's letter to the second letter to the church at Corinth. es la segunda epístola de Pablo a la iglesia en Corinto. Now, let me remind you that this letter can be divided in three parts. Déjenme recordarles que esta carta se puede dividir en tres partes. The first section is from chapter 1 through chapter 7. La primera sección es del capítulo 1 al capítulo 7. Then there is a middle part, chapters 8 and 9. Y luego hay una parte intermedia, capítulos 8 y 9. And then a final section, chapter 10 through chapter Y 13. luego una sección final que comprende el 10 al 13. Now, does anyone remember what we studied last December? Ahora, ¿alguien se acuerda lo que fue nuestra conferencia el diciembre pasado? 1 Corinthians. 1 Corinthians. Primera de Corintios. Very good. Muy bien. I was worried if you didn't get that right. Yo iba a estar preocupado si no le atinaban. This is, of course, following up on that study. Claro, esto va a continuar o seguir ese estudio. But I learned a lesson last year Pero el año pasado as aprendí una as lección. we tried to do the entire letter in one conference. Al intentar enseñar toda la carta en una sola conferencia, It was just too much. fue realmente demasiado. We made it, Lo logramos, but we really didn't give as much attention to a lot of it I would have liked to have. pero realmente no le dimos la atención necesaria a los puntos que me hubiese gustado. So this year, after consulting with my boss, Entonces este año, después de consultar con mi jefe, we decided to break this letter up into two parts. decidimos dividir esta carta en dos partes. Our subject this conference Nuestro tema de esta conferencia is the first section, va a ser la primera sección, the first 7 chapters. o sea, los primeros 7 capítulos. Next December, Y el próximo diciembre, if God allows it, si Dios lo permite, we will take the rest of the letter. estudiaremos lo que queda de la carta. Okay, so you know what to be reading and what to be studying up on. Bueno, entonces ya saben lo que deben de estar leyendo y repasando. 2 Corinthians is a very precious book to me in several ways. Segunda de Corintios es un libro muy precioso para mí por varias razones. I find that many say that it is probably the least known He visto que varios dicen que es quizá el libro menos conocido and least understood y menos entendido of all of Paul's letters. de todas las cartas de Pablo. And I think that's probably true. Y creo que pueden tener razón. There are parts of it Hay partes de ella, that we know very well, las que conocemos muy bien, but very few seem to understand the whole flow of the book. pero son muy pocos los que entienden realmente cómo fluye todo el libro. Of all of Paul's letters, Y de todas las cartas de Pablo, this is the most autobiographical esta es la más autobiográfica and the most subjective. y la más subjetiva.
of all his letters. de todas sus cartas. Some say that the book of 1 Corinthians Algunos dicen que el libro de Primera de Corintios exposes the church at Corinth. expone la iglesia en Corinto. And that is true. Y eso es verdad. It's like the church is dissected. Es como si estuviera haciendo cortes en la iglesia. Did you ever have biology? Algunas tomaron biología alguna vez. Dissect a frog? Tuvieron que diseccionar una rana. Yuck. Qué feo. We cut it open. Lo partimos, lo abrimos. We lay its parts out in the air for all to see. Ponemos las partes para que se puedan ver todas. 1 Corinthians does that Primera de Corintios hace eso to the church at Corinth. para la iglesia en Corinto. We often think this church had more problems than any other church. Y muchas veces pensamos que esa iglesia tenía más problemas que cualquier otra iglesia. Well, that might be true, Pues puede ser cierto, but it's also true pero también es cierto that it may be that we just know more about this church que quizás solamente sabemos más de esta iglesia than any of the other churches que de cualquiera de las otras that are out iglesias there. que estaban allá en ese tiempo. I've had fellow pastors say to me, Algunos compañeros pastores me han dicho, I feel like I'm pastoring the church at Corinth. siento que estoy pastoreando la iglesia de Corinto. Welcome to the club. Pues bienvenido al club, In one way or another, porque de una forma o de otra, we're all pastoring that church. todos estamos pastoreando esa iglesia. So in 1 Corinthians, Entonces, en Primera de Corintios, the church is exposed. la iglesia es la que es expuesta. In 2 Corinthians, En Segunda de Corintios, the heart of the Apostle Paul el corazón del apóstol Pablo is exposed. es la que se expone. It is a glimpse Es una mirada into what Christian ministry is really like. a lo que es en realidad el ministerio cristiano. Many of us, and this may be true of you students, Y muchos de nosotros, y tal vez sea esto cierto de algunos alumnos, have this very romantic picture tenían un cuadro todo así como romántico of what it would be like to serve as a minister in one of the churches here. de lo que sería servir en el ministerio en una de las iglesias. Some of you young men Y algunos de ustedes jóvenes fantasizing estaban teniendo como fantasía of how wonderful it would be de cuán maravilloso iba a ser to be a pastor, el ser un pastor, teacher, un a maestro, leader in a local church. un líder en una iglesia local. Some of you young ladies have the same fantasy Y tal vez algunas de ustedes, señoritas, tienen una fantasía to igual. teach the women and train the children Enseñar a las mujeres y preparar a los niños. and perhaps be married to one of the pastors. Y quizá estar casado con uno de los pastores. It's possible. Es posible. It has happened. Ha sucedido. I've seen it. Lo he visto. I know what's going through your head. Yo sé lo que pasa en sus cabezas. But 2 Corinthians is going to shatter that fantasy. Pero Segunda de Corintios va a romper esa fantasía. This is sort of a ministry handbook, Esta es una especie de manual de ministerio. but it's not so much a how-to handbook. Pero no es tanto el cómo hacerlo, un manual de cómo hacerlo. When I first entered the ministry, Cuando recién ingresé al ministerio, the pastor of my home church el pastor de mi iglesia allá en casa bought me what was called a minister's handbook, me compró lo que se llama el manual del ministro. and it was very helpful Y era de mucha ayuda, because it dealt with things like funerals. porque ahí venían cosas como funerales. What's supposed to happen at a funeral? ¿Qué debe de pasar en un funeral? What's the minister supposed to do? ¿Qué debe de hacer el ministro? For instance, Por ejemplo, at least in the United States, por lo menos en los Estados Unidos, when you bury someone, cuando sepultas a alguien, you bury them with the head facing the west los, or at the west end. los sepultas con la cabeza hacia el oeste. Did you know that? ¿Sabían ustedes eso? That's the way it works in the States. Does it work that way here? Maybe. Who knows? However, Because the scripture says porque las escrituras dicen when Christ comes back, que cuando Cristo vuelva, it's like the lightning es como el relámpago, el rayo, shining from the what? que viene desde dónde? The east Desde el este to the west. al oeste.
So you bury someone with their head to the west Entonces se acostumbra a sepultar a alguien con la cabeza hacia el oeste, so that when they're raised up, para que cuando sean resucitados they'll be facing the coming Christ. estén viendo hacia el Cristo venidero. You see what wonderful things you're going to learn in this session? ¿Ya vieron qué cosas maravillosas pueden aprender en ese manual? And so if you're presiding at a funeral, Entonces, si te toca presidir un you're funeral, supposed to stand at the west end of the casket. tú debes de pararte como ministro en el lado oeste de donde está el ataúd. Okay. Bien. Well, this is not that kind of manual. Bueno, esto de Corintios no es un manual así. 2 Corinthians is more a philosophy of ministry, Segunda de Corintios es más bien la filosofía del ministerio. an eye-opening glimpse, Una forma de abrir bien los ojos, a wake-up call un llamado a despertar to the realities of Christian ministry. a las realidades del ministerio cristiano. And for that reason, Y por esa razón it is of immense importance es de inmensa importancia to you students para ustedes alumnos, who are here training for some aspect quienes están preparándose para algún aspecto of Christian ministry. del ministerio cristiano. Well, we're going to do a bit of review in this first session. Pues en esta primera conferencia vamos a hacer un poco de repaso. We only looked at the first 2 verses of chapter 1 Solo leímos los primeros 2 versículos del capítulo 1, because I want to spend the bulk of our time porque quiero pasar la mayor parte de nuestro tiempo in this session en esta conferencia thinking back over 1 Corinthians, pensando hacia atrás sobre Primera de Corintios, the history and the setting of Corinth, la historia y la ubicación de Corinto, and especially over Paul's visit there, the establishment of the church, y especialmente en la visita de Pablo ahí y el establecimiento de la iglesia. and over some of the material that's in 1 Corinthians. Y también repasar algo del material que había en Primera de Corintios. So that's what we're going to do here. What the second session this morning Y lo que veremos en la segunda conferencia de esta mañana will really be the first time that we get into the meat, the va, heart va a ser realmente la primera vez que entramos ya en la carne o en el corazón de segunda, of the letter itself. de la carta de So segunda. there's your roadmap, okay? Entonces, ese es el plan para ahora. First of all, let's talk about Corinth's history. Primero vamos a hablar de la historia de Corinto. We are told that it dates back to the Neolithic age. Se nos dice que tiene sus inicios en la era neolítica. That's about 5,000 years ago. Eso fue hace como unos 5,000 años. We are also told that the Greeks had a legend También se nos dice que los griegos In tenían their- una leyenda in their mythology en su mitología that it was ruled and founded Que- by one Sisyphus. I'm trying to say it. que fue fundada y gobernada por un tal Sísofo. And I don't know if you remember him, Y no sé si se acuerdan de él, but he was the guy that the gods punished pero él fue el personaje a quien castigaron los dioses, by making him roll a boulder to the top of a mountain. haciéndole empujar una gran roca hacia la cumbre de una montaña And to almost get there, y casi llegar hasta la cumbre, and then the boulder rolls all the way to the bottom, y luego la roca rueda otra vez hasta el pie and he has to start all over again. y tenía que empezar de nuevo otra vez, So forever and ever, y que por siempre y siempre that is his punishment. ese era su castigo. Sometimes I think I'm Sisyphus. A veces yo creo que yo soy Sísopo. You feel that way? ¿Te llegas a sentir así alguna vez? Okay. By the 8th century BC, Ya en el siglo VIII antes de Cristo, it was one of the city-states era una de las ciudades-estado in the area of the world that we today call Greece. en el área del mundo que hoy en día llamamos Grecia. It's very much like Sparta, Muy al parecer de Esparta, a city-state to its southwest, una ciudad-estado ubicada al suroeste, or Athens, o también como a Atenas, city-state to the northeast. una ciudad-estado al noreste. It was situated in the Roman province of Achaia. Estaba situado en la provincia romana de Acaya. You see that in verse 1 of our text this morning?
Eso lo pudieron ver en el versículo 1 de nuestro texto. And it is the capital of that province. Y es la capital de esa provincia. The Romans had come and destroyed it, Los romanos llegaron, la destruyeron, rebuilt the city, la reconstruyeron, made it a Roman province, lo hicieron una provincia romana and it was the location where the proconsul, y era la ubicación donde el procónsul, like a governor, como un gobernador, ruled over this Roman province. gobernaba sobre esa provincia romana. Its geography was very important. Su geografía era muy importante. I have known some real estate agents, He conocido a unos agentes que venden bienes raíces, who try to sell property. ya saben, los que se dedican a tratar de vender propiedades. And they say in real estate, Y ellos dicen que en bienes raíces there are three very important things: hay tres cosas muy importantes: location, ubicación, location, ubicación and location. y ubicación. In the same way, Y de la misma manera, Corinth's importance la importancia de la ciudad de Corinto came from three things: venía de tres cosas: location, ubicación, Location. ubicación, ubicación. That's why it was important. Y por eso era importante, That's why it was prominent. por eso era prominente. I'm going to ask Brother Ez to put up here on the screen for us a map. Voy a pedir al hermano Es que nos ponga aquí en la pantalla un mapa. I know you've got maps in the back of your Bible probably. Y a lo mejor tienen unos mapas en la parte de atrás de sus Biblias. And when you have opportunity, study the map to get an idea of where this is. Y cuando tengan oportunidad, échenles un vistazo para tener idea de dónde se encuentra In eso. general, it's the north shore of the Mediterranean Sea Está en la costa norte del mar Mediterráneo, in the area that we call Greece en la today. región que hoy llamamos Grecia. Okay? Notice the city of Corinth. Can you see my pointer? ¿Pueden ver el puntito rojo? Right here. Ahí está la ciudad de Corinto. And what I want you to notice is this narrow neck of land Y lo que quiero que noten es este estrecho de tierra that connects the northern part of what we call Greece que conecta la parte norte de lo que llamamos Grecia to this southern area con esta área sur that is called the Peloponnesian Peninsula. que se llama la península del Peloponeso. It's almost like an island of land Es casi como una isla de tierra, that is connected to the mainland by this little narrow corridor. pero que está conectado con la otra parte principal de tierra por este corredor muy estrecho. And it's this fact that made it so important, Y fue la razón por la que llegó a ser tan importante. because trade coming from one side of Greece to the other side Porque el comercio que venía de un lado de Grecia hacia el otro lado, by land por tierra, had to cross that little land bridge tenía que pasar por ese pequeño puente de tierra and come right through Corinth. y pasar justo por Corinto. But more importantly, Pero aún más importantemente, notice the ocean here. noten el mar aquí. This sea over here Este mar acá de este lado is the sea that leads over to what we call today Turkey. es el mar que lleva a lo que hoy en día llamamos Turquía. It's called the Aegean Sea. Es llamado el mar Egeo. In other words, this is a gulf En otras palabras, este es un golfo off of the Aegean Sea. del mar Egeo. This little stretch here is a gulf Y este pequeño cuerpo de agua también es un golfo that connects to the Adriatic Sea. que conecta con el mar Adriático. And what that means Y lo que eso significa is over here to the east es que hacia el este is the city of Ephesus, está la ciudad de Éfeso, fourth largest city in the Roman Empire. la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano, Over here to the west y hacia el oeste is Italy, está Italia, the location of Rome. la ubicación de Roma.
And so there's all this trade that's flowing around the Mediterranean Sea. Entonces había toda clase de comercio que circulaba alrededor del mar Mediterráneo. Shipping in that day En aquellos días las embarcaciones, was very hazardous. el navegar era de gran peligro. For that reason, they didn't just strike out right across the Mediterranean Sea. Y por esa razón no simplemente zarpaban y cruzaban el mar Mediterráneo, It exposed you to the severe storms and things like that. porque quedarías expuesto a las tormentas severas y cosas así. Typically, the ships would stay as close to land as they could. Entonces, típicamente las embarcaciones iban costeando, iban lo más cerca de la costa posible. But as you circle around the southern part of the peninsula here, Pero al dar la vuelta por abajo de esta península en la parte del sur, it is very rocky, es muy rocoso, it is very shallow, no es muy profundo which made it extremely hazardous for shipping. y lo hacía extremadamente peligroso para las embarcaciones. So early on, they looked at this. Entonces, ya desde muy temprano vieron esta situación If you're a sailor, y si eran they navegantes say, you know, if there was just a way to get across this little land y bridge, empezaron a pensar si hubiese una forma de cruzar este pequeño estrecho de tierra, we could save ourselves hundreds of miles. nos podríamos ahorrar cientos o miles de kilómetros Danger y de peligros if we could just cut through there. si tan solo pudiéramos atravesarnos por ahí. It is only about 4 miles wide. That's 7 kilometers roughly De ancho solo son como unos 7 kilómetros at its narrowest point. en su punto más estrecho. By the way, if you'll put the next slide up here, A propósito, Esdras, in about, I think it was 1893, creo que fue en 1893, they actually dug a canal escarbaron el canal at the narrowest point. en ese punto, el And you más can- estrecho. I made a trip there with my good friend Nico. Y fui ahí con mi buen amigo Nico. Nico is pastor of a Baptist church in Athens, Greece, Nico pastorea una iglesia bautista en Atenas, Grecia. and he and I spent a couple of days down in Corinth exploring the ruins there. Y él y yo pasamos unos días explorando en las ruinas de Corinto. And on our way, we crossed over a bridge Y en nuestro camino pasamos por un puente. and see what's happening here. A boat is coming through that canal, Y como pueden ver, allá hay un barco atravesando ese canal. but it's not a very big boat. Pero no es un barco muy grande. They still have to go around, okay? Siguen dando la vuelta. But that's what they were attempting to do, Pero eso era lo que intentaban hacer. but it was never done until relatively modern time. Pero nunca se llegó a hacer realmente hasta ahora en épocas modernas. Instead, what they would do, Pero lo que hacían en aquellos if the boat tiempos, was small enough, si el barco era suficiente is pequeño, take it out of the water on one side, lo sacaban del agua de un lado and the sailors attaching ropes to it y los marineros le ponían sogas and sliding it across that isthmus. y la arrastraban a cruzar ese pequeño istmo. I'm sure that was a lot of work. Ahora estoy seguro que fue muchísimo trabajo. It appears that sometimes they would use sort of a wagon to set the boat on. Al parecer en ocasiones usaban unas especies como de carruajes para montar esas naves. Or sometimes they would offload the cargo on one side O a veces descargaban su cargamento de un lado and transport it to the other side. y lo transportaban al otro lado. In fact, there were 2 little towns on both sides, De hecho, habían dos pueblitos en cada lado de este istmo. and so you'd land at one, Llegabas en uno and if you could, get your ship over this isthmus y si podías hacer pasar tu barco sobre este istmo and relaunch it on the other side. y lanzar tu nave del otro lado. All right, you see the logic of all that? Bueno, ¿ven la lógica de todo eso? That saved you an awful lot of time Te podía ahorrar muchísimo tiempo and dangerous miles. y meses de peligro. But because of that, Pero a causa de ello, Corinth, because of where it was situated, Corinto, por donde estaba ubicada, not only had trade by land passing through it, no solamente tenía el intercambio comercial por las tierras que estaban conectadas por ella,
But all this sea traffic pero también todo este tráfico marítimo crossing just north of the city, que atravesaba justo al norte de la ciudad de Corinto. it was a bustling place, Entonces era un lugar con muchísima actividad, day and night. día y noche. And let's talk about the reputation of Corinth. Y hablemos un poquito de la reputación de Corinto. It was renowned in the ancient world Era renombrado Corinto en el mundo antiguo for its loose morals. por su falta de moralidad. There's many reasons for that. Y hubieron muchas razones por ello. Ez, put up the next picture Bueno, if you would. I like this picture because it captures several things. Me gusta esta foto porque captura varias cosas. You see that mountain in the background? ¿Ven el monte que está en la parte de atrás? That is called the Acropolis or the Acro of Corinth. Este se llama la Acrópolis o el Acro de Corinto. We think of the Acropolis as being there in Athens, Pensamos de la Acrópolis que estuvo en Atenas, where the Parthenon stands. donde está el Partenón. But almost several of these Greek cities Pero en varias de estas ciudades griegas had mountains connected with the town. They had their own Acropolis. tenían su propia montañita junto a la ciudad, su propia Acrópolis. And on top of that mountain Y arriba de este monte was a temple dedicated to Aphrodite. había un templo dedicado a Afrodita. You may know her better by her Roman name, Tal vez la conozcan mejor por su nombre romano, the name Venus. el nombre Venus. She was the goddess Ella era la diosa of sensual, sexual love. del amor sensual sexual. We are told that Strabo was a Greek historian Estrabo fue un historiador griego who was there at a little earlier period than Paul, que estuvo en un tiempo un poco más temprano antes que Pablo, and he claims that during his time there, y él dice que durante su tiempo allí there were 1,000 temple prostitutes habían 1000 prostitutas del templo connected to the worship at that temple. relacionado a la adoración de ese templo. In other words, it was one of the many fertility cults in the ancient world. O sea, esta era parte de una de las sectas de la fertilidad que había en el antiguo mundo. Some say that fornication in Corinth Algunos dicen que la fornicación en Corinto was as common as going and get a glass of water. era tan común como ir a tomar un vaso de agua. It was, to be quite frank, Para ser muy franco en cuanto a esto, the sex capital of the ancient world. era la capital del sexo del mundo antiguo. We call Las Vegas Hoy en día le llamamos así a Las Vegas, Sin City. le llamamos la ciudad del pecado. Well, this was the Sin City of the ancient world. Pues esta era la ciudad del pecado del mundo antiguo. And not only that, but the Greeks, as you know, loved their plays. Y no solo esto, pero ustedes saben que a los griegos les encantaban sus obras teatrales. And when a character was introduced in one of those plays Y cuando un personaje era presentado en una de esas obras teatrales, as a Corinthian, y cuando era presentado como un corintio, he would come staggering in on the stage entraba siempre tambaleando en el escenario, as if he were completely drunk. como si estuviese totalmente ebrio. In fact, they made a verb De hecho, hicieron un proverbio, out un of, the dicho out of the name of the town del nombre del pueblo, to Corinthanize el corintianizar someone a alguien was to lead them into moral debauchery. era llevarles a una caída moral total. You get the picture? ¿Entienden el panorama? You can imagine, because it is this center of all this trade, Y se pueden imaginar, porque estaba en el centro de todo este movimiento comercial. sailors and ships, Los marineros con sus barcos, tradesmen passing through. los comerciantes que atravesaban. It was quite a place. Era un lugar tremendo. But it was to this place Pero fue a este lugar that we find the Apostle Paul on his second missionary journey. en la que encontramos al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. You remember the first journey, he traveled with Barnabas to Cyprus.
¿Se up acuerdan into Asia Minor. que en su primer viaje viajó con Bernabé a Chipre y a Asia Menor? When he got ready to go on the second trip, Pero cuando se alistó para ir en el segundo viaje, he and I think it Bartimaeus wouldn't have been much good for him. Barnabas, él y Bernabé they had a division. se separaron. Paul takes Silas, Y Pablo se lleva a Silas goes back up into what we call Turkey, y regresa a lo que hoy llamamos Turquía, where they had been on their first journey, a donde habían estado en ese primer viaje, and finds a young man there named Timothy, y encuentra a un joven ahí llamado Timoteo, who becomes his companion. que se vuelve su acompañante. And so we find Paul and Silas and Timothy Entonces encontramos a Pablo, a Silas, a Timoteo, journeying to the west viajando hacia el oeste, across Turkey atravesando Turquía, till they run out of water. Run out of land. hasta Come to the water. que se acaba la tierra y llegan al agua. Now, Paul tells us that they were forbidden by the Holy Spirit to preach the gospel in that area. Ahora Pablo relata que se le prohibió por el Espíritu Santo predicar el Evangelio en esa zona. We don't have all the details, Y no tenemos todos los detalles, but that's what he understood. pero eso fue lo que él entendió. And in the night, he has a vision of a man over in Macedonia. Y en la noche tiene una visión de un hombre que está en Macedonia. So he is over across the Aegean Sea to the east, Entonces él está del otro lado del mar Egeo hacia el este. Macedonia is over in what we call northern Greece, Y Macedonia está en lo que llamamos Grecia del norte, to the west. hacia el oeste. And so he passes by ship over to the coast, Entonces pasa por embarcación hasta la costa journeys to the east, the west, y viaja hacia el oeste to the city of Philippi. a la ciudad de Filipos. That's his first stop in what we call Greece. Esa es su primera escala en lo que llamamos Grecia. And of course, Paul has now crossed from Asia Y claro, Pablo ha ido desde Asia to Europe. a lo que es Europa. And his first stop Y su primer parada is another Roman colony es otra colonia romana in northern Greece en Grecia del norte called Philippi. llamado Filipos. You have the book of Philippians, right? Y bueno, ustedes tienen el libro de Filipenses, That ¿verdad? tells you there was a church there, right? Y te dice que había una iglesia. Do you allí. remember how it all started in Acts 16? ¿Se acuerdan cómo comenzó todo eso allá en Hechos 16? The little girl following them around, demon possessed. Había una jovencita poseída que las estaba siguiendo por todos lados. Lydia, whose heart the Lord opened. Y luego estaba también ahí Lidia, a quien Dios abrió su corazón. The Philippian jailer Y luego el carcelero de Filipos and his family converted. y su familia que fueron convertidos. You remember all that? ¿Se acuerdan todo eso? I see some head Veo shaking. que algunos dicen que sí. Okay. And you remember that Paul, as his custom, Y se acuerdan que Pablo, como era su as he costumbre, goes now down the road to Thessalonica, al ir por el camino hacia Tesalónica, if there's a Jewish synagogue, si había una sinagoga judía, his custom was to go there first. su costumbre era ir primero a ella. And his custom also Y su costumbre también era was after a few weeks que después de un rato, unas semanas, to get run out of the synagogue. el que lo corrieran de la sinagoga. That's what happened in Thessalonica Y eso fue lo que pasó en Tesalónica, when the Jews came and stirred them up. cuando vinieron los judíos y hicieron una revuelta He contra goes on ellos. to Berea. Y luego va a Berea. They are more noble, remember? Y se acuerdan, los de Berea eran más nobles. They study the word to see if what he's preaching is true. Ellos escudriñaban la palabra para ver si lo que decía era cierto. But then the Jews come, Pero luego vinieron los judíos stir up trouble again. y le causaron problemas a Pablo And otra this vez. time, Paul is put on a ship, Y esta vez a Pablo lo ponen en un barco goes down the coast y va por la costa to the city of Athens. hasta la ciudad de Atenas. You read about it in Acts 17. De eso aprendemos en Hechos 17. Remember, it's there that he is in the marketplace talking about these things. Y se acuerdan que ahí estaba en la plaza hablando de estas cosas. He's invited to go up to Mars Hill Y lo invitaron a subir al aerópago to present
what he's teaching, para presentar lo que él estaba enseñando. tells them of the resurrection of Christ, Y les habla ahí de la resurrección de Cristo. and they mock him. Y se burlan de él. But there's a few who are converted. Pero hay unos pocos que se Okay, convierten. you see the pattern. Y ahí podemos ver ese Now Paul patrón. goes on by himself Pues de ahí Pablo se fue solo to Corinth hasta Corinto, after leaving Athens. después de dejar Atenas. Okay, he's still by himself. Sigue solo. Now you can read this in Acts 18. Esto lo pueden leer allá en Hechos 18. He finds a Jewish couple there. Encuentra ahí a una pareja judía, They are called Aquila and Priscilla. Aquila y Priscila. They are Jews Son judíos who have recently been cast out of Rome. quienes recientemente fueron echados fuera de Roma. Claudius, the Roman emperor, Claudio, el emperador romano, has gotten fed up with the Jews ya se hartó de los judíos over something. por alguna razón. I think the evidence Creo que la evidencia points to the fact apunta al hecho that Christianity had come into Rome, de que el cristianismo había llegado a Roma and that's what was stirring up trouble in the Jewish community. y que eso era lo que estaba causando problemas entre la comunidad judía There's ahí. things that point to that. Y hay cosas que apuntan hacia eso. And Aquila and Priscilla seem to be Y al parecer, Aquila y Priscila already converts to Christianity. parecen ser ya convertidos al cristianismo. They are tent makers. Son elaboradores de carpas. Paul is a tent maker by Y trade, Pablo también era su oficio hacer and so carpas. he joins them. Entonces se une con ellos On the Sabbath day, he goes into the synagogue, y en el día sábado entra en la sinagoga and a few weeks later, y unas semanas después, when Timothy and Silas catch up to him, cuando Timoteo y Silas al fin lo alcanzan ahí, he is emboldened él tiene la valentía and he proclaims that Jesus y él proclama que Jesús is the Christ. es el Cristo. Now, what does that mean? Ahora, ¿qué quiere decir eso? We think the name Jesus Christ Nosotros pensamos que el nombre Jesucristo is sort of like my name, es como mi nombre, Mark Webb. Mark Webb. Jesus was his name. Jesús fue su nombre. He's Jesus of Nazareth. Él es Jesús de Nazaret. Christ is not a name, it's a title. Cristo no es un nombre, es un título. Christos, Cristos, the Messiah, el Mesías, the anointed one. el ungido. And so he is proclaiming to this Jewish synagogue Entonces estaba proclamando en esa sinagoga judía that this Jesus of Nazareth que este Jesús de Nazaret is their promised Messiah. es su Mesías prometido. And as usual, Y como era su costumbre, it's not long en poco tiempo before they show him the door. lo sacan de la sinagoga. He's kicked out again. Nuevamente lo corren. But there's an interesting thing that happens. Pero sucede algo interesante. There's a man named Titus Justus Hay un hombre llamado Tito Justo, who believes the gospel quien cree el Evangelio. and has a house next door to the synagogue. Y su casa está justo junto a la sinagoga. And so Paul merely changes his location. Entonces, Pablo solo se cambia de domicilio. Now he's teaching Ahora está enseñando over here next door. acá junto. And in the middle of this, the ruler of the synagogue Y en todo este tiempo, el líder de la sinagoga, he's called Crispus, él se llama Crespo, believes the gospel cree el Evangelio. and joins up with the Christian group next door. Y se junta al grupo de los cristianos que ahora se reúnen junto a la sinagoga. Anybody see a problem here? ¿Algunos ven algún problemita con eso? Yeah. Sí. And it's not long before this whole thing is going to explode. Y no tarda en explotar todo eso. But there's an interesting thing that happens in Acts 18, verse 9. Pero hay una cosa interesante que sucede en Hechos 18:9. In the night, En la noche, Paul has a vision of Christ Pablo tiene una visión de Cristo standing next to him, parado junto a él saying, "Speak on." y le dice, sigue hablando. Speak, because I have much people in this city. Habla,
porque mucho pueblo tengo en esta ciudad. This is one of the verses Este es uno de los that versículos convinces me of the truth of the doctrine of election. que me convence a mí de la verdad de la doctrina de la elección, That God has a people that He's ordained to save. que Dios tiene un pueblo que Él ha ordenado salvar. Because there wasn't much people in the church at this point. Porque en ese momento todavía no había casi personas en la iglesia. You have much people in this city? ¿Tienes mucho pueblo en esta ciudad? Where are they? ¿Dónde están? You know, do they have a letter E in their forehead? ¿Traen una letra E de elegidos aquí en la frente? No. No. They look just like everybody else. Se ven igualito a todos los demás. But this is one of the reasons we go and preach the gospel. Pero esta es una de las razones que vamos a predicar el evangelio. For the same God who has ordained the end, Porque el mismo Dios que ha ordenado el fin, the salvation of His people, o sea, ha ordenado la salvación de su pueblo, has also ordained the means to that end. es el mismo Dios que ha ordenado el medio para llegar a ese fin. What is the means by which men are saved? ¿Cuál es el medio por el cual los hombres son salvos? It's faith. Es la fe. They believe on Jesus. Ellos creen en Jesucristo. But as Romans 10 teaches us, Pero como nos enseña Romanos 10, how can they believe on Jesus ¿cómo pueden creer en Jesús if they've never heard of Jesus? si nunca han oído de Jesús? And how are they going to hear ¿Y cómo van a oír unless somebody preaches Him? si no hay quien les predique? And how are they going to preach ¿Y cómo van a predicar unless somebody sends them? si no fueran enviados? You see, this is the whole impetus behind what we call evangelistic activity. Y ustedes pueden ver que esto es toda la fuerza detrás de la actividad evangelística. It was pounded in my brain years ago Hace años esto fue golpeado en mi mente by a man who was my mentor, por un hombre que fue mi mentor, that the certainty of an event que la certeza de un evento doesn't rule out the necessity of that no, event. no niega o elimina la necesidad de ese evento. You say, what does that mean? Tú dices, ¿eso qué quiere decir? Well, when I first heard it, I didn't know what it meant either. Pues cuando me lo dijo por primera vez yo tampoco le entendí. It's a philosophical principle. Yes. It makes perfect sense. Es un principio filosófico, pero que hace perfecto sentido. To say that something will happen El decir que algo sucederá also means it must happen. también significa que tiene que suceder. You understand that? ¿Entienden eso? And so if God has ordained that His people are going to be saved, Entonces, si Dios ha ordenado que su pueblo va a ser salvo by hearing the gospel, por escuchar el evangelio, by the preaching. You remember last year, por la predicación. ¿Se acuerdan el año pasado? Paul called it the preaching of the cross, Pablo le llamó la predicación de la cruz, the foolishness of preaching, la locura de la predicación. not the act of preaching, but this message that men receive as silliness. No, no el acto, pero el mensaje que los hombres ven como una locura. Salvation Salvación through a crucified Christ? a través de un Cristo crucificado. Yeah. Sí. And that message must be preached. Y ese mensaje tiene que ser predicado, It must be heard. tiene que ser escuchado, It must be believed. tiene que ser creído. I'm not very smart, No soy muy listo, but if it's through the foolishness of preaching that Pero- men are saved, pero si es por la locura de la predicación que los hombres han de ser salvos, somebody's got to preach it, alguien tiene que predicarlo, right? ¿verdad? That's why you're here. Por eso están ustedes aquí. If it's going to happen automatically, Si va a suceder de forma automática, apart from any means, sin cualquiera de estos medios, you might as well just sit here and let God do it. pues entonces quédate aquí sentado y di, Dios, tú hazlo y ya. But God has chosen to use me and you Pero Dios ha escogido usarte a ti y a in mí the salvation of His people. en la salvación de su pueblo. Paul, I have much people here. Pablo, aún tengo mucho pueblo aquí.
You don't see them right now, Tú no los ves ahorita, but they're here. pero aquí están. And so you stay here Entonces tú quédate and aquí you preach on. y tú predícale. No one's going to hurt you. Nadie te va a hacer daño, No one's going to stop you. nadie te va a detener. But Pero they tried. lo intentaron, ¿verdad? It's not long before the Jews have an explosion over there En poco tiempo hay toda una explosión de parte de los judíos, of anger directed at the Christians. de ira y de enojo contra los cristianos. And they grab Paul and drag him before the Roman governor, the proconsul there. Y agarran a Pablo y lo llevan ante el procónsul romano, el gobernador, His name is Gallio. y su nombre era Galo. And they say, this guy Y le dicen, este hombre is teaching us things we don't believe, está enseñándonos cosas que nosotros no creemos. tell us to do things we're not supposed to do. Y nos está diciendo que hagamos cosas que no debemos de hacer. And Gallio says, you Jews. Y Galo les dice, ustedes judíos. He's sick and tired of these guys. Él ya se cansó de ellos. Remember, Claudius, the Caesar, has just run them out of Rome. Acuérdense que Claudio, el César romano, los corrió de la ciudad de Roma. Said, if this guy has actually committed a crime, Me dice, si este en verdad ha cometido un crimen, you know, bring your judges, bring your witnesses, traigan sus testigos we'll judge it. y lo vamos a juzgar. But if this is just a matter of you guys squabbling over your terminology, Pero les dice, pero si esto solo se trata de una discusión entre ustedes y de sus palabras de ustedes, fighting about your doctrine, peleándose de sus enseñanzas, I don't want to waste my time. I don't want to hear it. yo no quiero escucharlo. As if you would put the last picture up there. Por favor, pon la última imagen. Next one. Yeah, right there. Ahí. That is the place Ese es el lugar in the ruins of Corinth en las ruinas de Corinto where this happened. donde sucedió esto. That is called the Bema. Ese lugar se llama la Bema. See that tall platform? ¿Ven la plataforma alta? Pretty tall. It's taller than me. Es más alta que yo. Of course, most things are, Bueno, but no es difícil eso, ¿verdad? and the governor would sit up there on that platform, Y el gobernador se sentaba sobre esa plataforma and people would come below and bring them their disputes. y las personas se presentaban ante ellos abajo y les presentaban sus pleitos. You see that big stone right out here in the foreground? Y ven la piedra esta grande aquí al frente. That's where you would bring the accused Ahí es donde llevaban al acusado and tie him to that stone. y lo amarraban a esa piedra And the judgment takes place. y se llevaba a cabo el juicio. And if he's guilty, Y si era culpable, they whip him or they beat him. lo azotaban o lo golpeaban. No doubt they had brought Paul there, Y sin duda habían llevado a Pablo ahí, expecting him to be beaten. esperando que fuera azotado. There's a new ruler of the synagogue. Y hay un nuevo líder de la sinagoga. His name is Sosthenes. Su nombre es Sóstenes. And he's the leader of this group Y él es el que va encabezando ese grupo, who have dragged the apostles to that spot quienes llevaron arrastrando a Pablo hasta ese punto with the intent of having him beaten. con la intención de que él fuese azotado. You know what happens? ¿Saben lo que sucedió? The Roman governor says, I want nothing to do with this. El gobernador romano les dice, yo no quiero saber nada de esto. And the people, Y la gente, instead of beating Paul, en lugar de azotar a Pablo, they take Sosthenes, agarran a Sóstenes, the ruler of the synagogue, el líder de la sinagoga, and they beat him. y a él lo azotan. That's what we call irony. Eso es lo que llamamos una ironía. Irony is the idea of a completely unexpected turn of events. La ironía significa un cambio de eventos totalmente inesperado. And by the way, Y a propósito, do you remember when we said in 1 Corinthians ¿se acuerdan cuando dijimos allá en 1 de Corintios, in chapter 1, en el capítulo 1, verse 1, versículo 1, where Paul is greeting them? en donde Pablo saluda a los hermanos? Paul, an apostle, Pablo, el apóstol, and Sosthenes, y Sóstenes, a brother. mi hermano. Now there is debate, could this possibly be the same Sosthenes? There's a lot of modern commentators
Y claro, hay mucho debate de que si puede ser el mismísimo Sóstenes, y especialmente los comentaristas modernos, And they say, no way. ellos dicen, no, no puede ser el mismo. I look at it, I'm old school. Yo soy de la vieja escuela. Why in the world would Paul mention this name, ¿Por qué mencionaría Pablo ese nombre? writing to the very church, Escribiéndole a la mismísima iglesia, the very location en el mismo lugar where all of this happened, en donde todo eso sucedió, involving this prominent name, involucrando este nombre tan prominente, Sosthenes, Sóstenes, unless a menos que it's the same person. haya sido la misma You say, persona. well, that's just too incredible to believe. Tú dices, pues eso es demasiado increíble para No, it's creerlo. not. It's just like God No, no lo es. Así es como Dios es, to do something like that. el hacer algo de esa manera. I've heard stories here in Cordoba Yo he escuchado historias de aquí en Córdoba, those who are adamantly opposed to the gospel here, de aquellos que se oponían de una manera resuelta al evangelio aquí. what was the man's name that was going to bomb Brother Moses' church? El nombre del hermano que quería explotar algo en la iglesia Belén. It was probably either brother Cándido or brother. There's many There's- possibilities. hay varios que fueron posibles candidatos, no me acuerdo bien. Hermano Cándido, el hermano Marcos. You know, he was in charge of the Virgin of Guadalupe parade. Él estaba encargado de los desfiles de la Virgen de Guadalupe. And he's so angry towards the Christians. Y estaba tan enojado contra los cristianos. He's going to blow the place up. Él quería explotar el templo. And lo and behold, Y mírense nada más. what do we call him today? Brother. Y ahora, hermano. You see, it's just like God to do something. Y así es Dios, que hágase algo así. No, he didn't have a big E on his forehead. No tenía una gran letra E en su frente. Nobody knew Nadie sabía that he was one of those people que él era una de esas personas that Christ said, I have much people in this city. de las que Cristo dijo, tengo mucho pueblo But en now esta we find ciudad. out. Pero ahora lo aprendemos. Now you remember Paul then leaves Corinth and goes back to Jerusalem. Y luego Pablo se va de Corinto, regresa a Jerusalén On his way, he stops at Ephesus. y en su viaje se detiene en Éfeso. And on his third missionary journey, Y en su tercer viaje misionero he goes straight back to Ephesus. se va derechito a Éfeso. And it is from there Y es desde ahí that he writes 1 Corinthians. que él escribe Primera de Corintios. I can give you some of the history, but we know that Gallio Les puedo dar un poco de la historia, pero sabemos que Galo was the governor of this province for 1 year era el gobernador de esta provincia por un año, from about 52 to 53 AD. del año 52 al año 53 después de Cristo. We know it because there's an inscription at Delphi in Y lo sabemos porque hay una inscripción en Delfos. You've heard of the Oracle of Delphi? ¿Han escuchado alguna vez de la oráculo de Delfos? Okay. There's an inscription there from Hay una- the Emperor Claudius Hay una inscripción ahí del emperador Claudio to his good friend Gallio, a su buen amigo Galo, who is the governor of Achaia. quien era el gobernador de Acaya. And it's dated to the year of Claudius's reign. Y está fechado con la época del reinado de I Claudio. guess I should have got a picture of that for you to Creo look que at. debí de haberles traído una foto de esa inscripción para que la vieran. But it's written in Latin. Couldn't Pero read está it anyway. escrito en latín, no le vamos a entender. But that's what it says. Pero eso es lo que dice. And so we know when he was Caesar, Entonces sabemos cuándo Claudio era César. we know what year that is. Sabemos qué año era. That helps us establish a chronology of the events in the book of Acts. Y eso nos ayuda a establecer una cronología del libro de los Hechos. So we know Paul was there about 51, 52 AD. Entonces sabemos que Pablo estaba ahí en el año 51 o 52 después de Cristo. He stays in Ephesus for almost 3 years. Y se queda en Éfeso casi 3 años.
And it's as he's leaving Ephesus that he writes 1 Corinthians, Y es al salir de Éfeso que va a salir que escribe Primera de Corintios, about 54 AD, somewhere in there. como en el año 54 antes de Cristo. 2 Corinthians Segunda de Corintios is written about a year later. es escrito como un año después. So chronologically, Entonces, cronológicamente, these two letters are separated probably by only about a year. estas dos cartas solo tienen como un año de separación. Now, you remember all the problems at the church Ahora, ¿se acuerdan de todos los problemas que había ahí? Paul addressed in the first letter? Los problemas que refirió Pablo en la primera carta. Divisions, Las divisiones, the immorality, la inmoralidad, doctrinal disputes. las disputas doctrinales. And Paul in that first letter addresses all these things. Y Pablo en esa primera carta se refiere a todas esas cosas. And now we come to 2 Corinthians. Y ahora llegamos a segunda de Corintios. Something has changed. Algo ha cambiado. We don't know exactly, No sabemos exactamente, but there have been tremendous problems that have developed pero han surgido problemas tremendos between this church entre esta iglesia and the Apostle Paul. y el apóstol Pablo. Again, that seems so strange to us. Nuevamente, eso se nos oye tan extraño. And sometimes we have to sort of piece together what we call the backstory. Y a veces tenemos que armar todo lo que es la historia de fondo. We call it reading between the A lines. veces le llamamos leer entre las líneas We see what he's saying, y ver lo que está diciendo. but why would you say that? Pero ¿por qué lo dirías? What is prompting you to say this? ¿Qué te está motivando a decir? We began to pick up on the fact Empezamos a entender el hecho that some big problems have developed here. de que se han desarrollado unos problemas grandes ahí. In fact, we learned that there has actually been another visit by Paul. De hecho, aprendemos que hubo otra visita de Back to parte de Corinth. Pablo a Corinto. We'll see that in chapter 2, verse 1. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 1. In that year, En ese año, Paul made a quick visit back there, Pablo hizo una visita rápida and allí it did not go well. y no le fue bien. It seems that there are someone there Parece who is que- opposing him, Parece que hay alguien ahí que se le está oponiendo and the church is not following him, not supporting him. y la iglesia no lo está apoyando, no lo está siguiendo. And so this is a heart-rending thing for the Apostle Paul. Entonces esto es algo que le rompe el corazón al apóstol Pablo. We also learn that he has written what he calls a sorrowful letter to them. Y también aprendemos que él les ha escrito una carta de contrición o tristeza a ellos. You'll see that in 2 Corinthians 7, verse 8. Y esto lo vamos a ver en 2 Corintios 7, 8. We don't have that letter, No tenemos esa not in carta, the canon of Scripture. no en el canon de la escritura. But Paul wrote them sometime in this year, Pero Pablo les escribió durante ese año. and Paul is absolutely in distress and distraught and torn up. Y Pablo está completamente angustiado, contristado, deshecho. We like to think the apostle, A nosotros nos gusta pensar que el apóstol, he always is in control. que él siempre está en control, You know, he's never worried. él nunca está preocupado. But you start reading this letter, Pero cuando empiezas a leer esta carta, and you'll find that he is consumed with worry. vas a observar que está siendo consumido por la preocupación. He don't know how this is going to turn out. Él no sabe cómo va a resultar todo esto. This church, Esta iglesia, it appears, al parecer, it seems possible, parece posible, is going to turn their back on the Apostle Paul le van a dar la espalda al apóstol Pablo and embrace something else. y van a ir tras otras cosas. And keep in mind, in that day, Y tengan en mente que en ese día there's nothing else out there to embrace. no había otra cosa a la cual abrazar. I mean, in our modern times, En nuestros tiempos we modernos may have several churches in a locality, pueden haber varias iglesias en un lugar may have small differences, y pueden tener sus pequeñas but diferencias, they all teach and preach the gospel. pero todas creen y enseñan el evangelio. And so one family may leave this church and join that church. Entonces una familia se va de esta iglesia y se va a la otra iglesia. Now, speaking as a pastor, Ahora, hablando como pastor, there was never
no hubo nunca a good reason una buena razón to leave my church para dejar mi iglesia, and go somewhere else. para irte a otro lado. Nunca hubo una buena razón. Now, there's always a good reason why they ought to leave their church Ahora, siempre puede haber una buena razón por la que se van de otra iglesia and join my church, para unirse a mi iglesia. but no, there's never a reason, Pero nunca había una buena razón from my perspective, desde mi perspectiva como pastor, why they would leave us, por el cual nos dejarían a nosotros go over there. para irse allá. But let's be fair. Pero vamos a ser justos. They're not apostatizing from the faith. Estos hermanos, nuestras iglesias no están apostatando de la fe. They're not turning their back on Christ. No le están dando la espalda a Cristo. Okay, you understand? ¿Y lo entienden? But in this day, Pero en este día there was no other church over there no había otra iglesia that's teaching the gospel. que estuviese enseñando el evangelio. There's this one church Solo había una iglesia that has this foundation que tiene este fundamento of apostolic teaching. de enseñanza apostólica. And so Paul is all torn up. Let's just quickly, 2 Corinthians 7. Rápidamente vamos a ver esta angustia de Pablo en el capítulo 7, Verse 5. versículo 5. I mean, this is Paul speaking. Este es Pablo, el que está hablando. He says, For when we were come into Macedonia, Dice, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, what happens is Paul has sent this letter. lo que pasa es que Pablo ha enviado esta carta He calls it a sorrowful letter. y le llama esta carta de tristeza. And he's wanting to know how they're going to respond. Y quiere saber cómo van a responder a esa carta. So he has sent Titus, Entonces envió a Tito, his helper, su ayudante, ahead of him delante de él to Corinth a Corinto, to sort of test the waters. para checar cómo, para tantear las cosas, a ver cómo estaban, What's happening? qué está He's pasando. dying to know. Él se muere por saber. Look how he describes his inner condition here. Y vean cómo se describe su condición interna. When we were coming to Macedonia, Verso 5, porque de cierto cuando venimos a Macedonia, our flesh had no rest. ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, We were troubled on every side. sino que en todo fuimos atribulados. Without were fightings. De fuera, conflictos, Within were fears. de dentro, temores. This is an apostle of Jesus Christ. Este es un apóstol de Jesucristo, But he's human. pero es humano. He's like us. Él es como nosotros. He's been called to a different office. Ha sido llamado a un oficio But he diferente, has the same emotions that we have. pero tiene las mismas emociones que tenemos nosotros. And by the way, if you've become a pastor of a church, Y a propósito, si tú llegas a ser pastor de una iglesia, there's going to be times you experience this van a haber momentos que tú experimentas esto, where you can't sleep at night en donde no puedes dormir en la noche over what's going on. por lo que se da. You get the picture? ¿Ya lo estás viendo? This is the ministry. Esto es el ministerio. I'm going to leave you hanging. Ahí los voy a dejar colgados con eso. He does meet Titus there, Sí se encuentra con Tito ahí. and it's then where he writes this letter Y ahí Corinthians. es donde escribe esta carta, and segunda de and Corintios, sends it ahead y la envía to the church at Corinth. a la iglesia de Corinto. And so we're faced with the fact Entonces estamos confrontados con el hecho that there's a whole lot of letters going on back and forth. de que han habido varias cartas aquí entre ellos. Even in 1 Corinthians, Aún en Primera de Corintios, you who were here last year ustedes que asistieron el año pasado, certainly remember this, y seguramente recuerdan esto, right? ¿verdad? That he said, Que él dijo, I wrote to you in an earlier letter porque os escribí previamente not to associate with fornicators. que no se asociaran con los fornicarios. Remember that? ¿Se acuerdan de eso? What we call 1 Corinthians Lo que nosotros llamamos Primera de Corintios is actually 2 Corinthians es realmente Segunda de because there was Corintios, an earlier letter porque hubo una carta that he antes wrote. que
que él escribió. And then notice that between what we call 1 Corinthians and 2 Corinthians, there was this sorrowful letter. Y noten que entre primera, lo que nosotros llamamos primera y segunda de Corintios, él menciona que envió una carta de tristeza. It's like the first one. Both of those have been lost. They're not in the canon of Scripture. Y es como la que les escribió desde el principio. Ambos no están en el canon de la escritura, se han perdido. And now he writes 2 Corinthians, Pero ahora escribe segunda de Corintios, which is actually que es fourth realmente 4 Corinthians. cuarta de Corintios. Okay? Do you see the sequence of things here? ¿Pueden ver la secuencia de los eventos aquí? He mentions in 2 Corinthians 13, verse 1, in the last chapter, Él menciona en 2 Corintios 13, versículo 1, that he's coming to see them, les dice que les va a ir a ver and it will be for the third time. y que va a ser la tercera vez. He came once to found the church. Vino la primera vez para fundar la iglesia, He came secondly for that sorrowful visit he vino mentions, la segunda vez para esa visita de tristeza que él menciona. and now he's coming for a third time. Y ahora viene por tercera vez. The letter ends before he gets there, La carta termina antes de que llega, but we know he made it pero sabemos que llegó, because the letter of Romans porque la carta a los romanos is going to be written from Corinth la va a escribir desde Corinto during this third visit. durante to that esa city. tercera visita a la ciudad. Okay? So there's the sequence of events. Bueno, ahí está la secuencia de los eventos. And now perhaps you get a little better picture of the nature of 2 Corinthians. Entonces quizá ahora pueden tener un poco mejor perspectiva de la naturaleza de la carta de Segunda de Corintios. Okay, we'll stop here and take a break, and then we'll come back and get into the letter itself. Muy bien, vamos a detenernos aquí, tomar un descanso y regresaremos para nuestra segunda conferencia.